Hare Krishna. Continuamos con el capítulo 6, predicando nuevamente en Berlín. Poco después, Hamsadutta partió para la India. Shivananda, Suchandra y Gulnara fueron a Berlín a establecer un templo, y algunas semanas después, Vasudev, que se había casado, se les unió con su esposa. Prabhupada estaba complacido de saber que sus discípulos estaban predicando nuevamente en la ciudad central más grande de Europa. Le escribió a Shivananda: «Estoy feliz de saber que estás nuevamente en Berlín. Cuando fuiste por primera vez a Alemania, lloraba a Krishna que te ayudara de todas las maneras para establecer un centro allí en Berlín. Ahora lo has logrado, por la gracia de Krishna. Berlín es una de las ciudades más importantes de Europa y es una de las puertas de entrada al mundo comunista, y dado que tu templo tiene una ubicación central, con buen espacio habitacional, todo está establecido para nuestro programa de prédica. Es una buena señal que el pueblo de Berlín esté recibiendo nuestro Sankirtan, tan bien que con solo otro devoto más han distribuido 100 revistas en una tarde. Sí, queremos que con el Sankirtan todos aquellos que encontremos se vayan con una revista y hayan oído y cantado el mantra Hare Krishna. Esa será la señal del éxito». Bhakti Vaibhava Swami. Cuando llegamos a Berlín, no podíamos solventar el alquiler de un domicilio y nos quedamos en una de las muchas comunidades. Mas nuestro programa diario siguió siendo el mismo que el de Hamburgo: salir a Hadrinan y pedir contribuciones. A veces íbamos nosotros tres, otras solos Shivananda y yo, y eventualmente iba yo solo. Salíamos en cualquier condición, tolerábamos el sol caliente del verano y la lluvia y la nieve. Un día de invierno, yo estaba parado solo, en la nieve, por horas, cantando y distribuyendo invitaciones. Un ebrio grandote se paró delante mío y me miró por un momento. Luego tiró de mi dhoti, quería sacármelo. Yo solo cerré mis ojos y me concentré en tomar refugio en el santo nombre. De pronto, apareció un hombre mutilado. Tenía una pierna herida y caminaba con una muleta. Siendo más alto que este otro tipo enorme, lo aferró por su cuello y lo alzó, mandándolo a un costado del camino de hielo. Cuando llegó el momento de la iniciación, envié mis cuentas a Srila Prabhupada e incluí una postal que había marcado con algunos cruces para indicar los puntos donde estuvimos haciendo Harinam. Más tarde, Prabhupada envió de vuelta la postal y había colocado una gran cruz sobre la iglesia y colocado ISKCON arriba. En una nota nos pedía que la adquiriéramos, Shivananda. En realidad lo intentamos. Nos pusimos en contacto con la oficina de la iglesia y presentamos nuestro caso, pero ellos desestimaron nuestra solicitud. Cuando le informamos a Srila Prabhupada, él dijo: «Diles que reedificaremos la iglesia si nos permiten usarla». No sabíamos cómo podía ser posible, no teníamos nada de dinero, pero nos acercamos nuevamente a las autoridades y ellos dijeron nuevamente no. Srila Prabhupada no pensaba en pequeño, en ninguna circunstancia. Bhakti Vaibhava Swami. En mi carta de iniciación, Srila Prabhupada dijo: «Tu nombre es Avinash-chandra», ¿qué significa? Krishna, la luna que nunca muere. Agregó que yo debía leer todos sus libros, ir en Harinam regularmente y comer solo Krishna Prasadam. Como Guru Dakshin, le envié una fotografía enmarcada de su maestro espiritual y algunos simplemente maravillosas, las cuales me agradeció en otra carta. Shivananda Das. Rentamos eventualmente un lugar en un edificio de oficinas. Dado que estaba en una zona no residencial, no te permitían quedarte a la noche. La oficina de la puerta al lado pertenecía a una editora, y la gente era realmente envidiosa. De modo que llamaron a la policía
y les dijeron que vivíamos en un edificio no residencial. Cuando la policía investigó, miraron en todas las habitaciones, pero no vieron ninguna cama. Todos usábamos bolsas de dormir y las guardábamos durante el día. De modo que asumieron que nadie dormía allí a la noche y dijeron, no hay problema, y se fueron. Nosotros reímos, pero nuestros vecinos estaban furiosos. Akrura Das. Yo había estado estudiando artes en Berlín, pero me era muy difícil establecerme. Ya tenía una familia, mi esposa y 2 hijos, pero había viajado mucho por Europa, buscando una situación que pudiera conciliar nuestras necesidades materiales y espirituales. Desde fines de los 60, ya había estado buscando un significado en mi vida. Abandoné las drogas y el alcohol, me volví vegetariano. A menudo visité el centro budista en Berlín, leí literatura esotérica y había estado en contacto con Swami Devamurti, quien enseñaba meditación en la sagrada sílaba Om. Un día en septiembre de 1970, luego de haber regresado justo de París, visité a un amigo. Él era un escritor, autor de algunos libros. En su casa, conocí a una mujer china que practicaba el I Ching. Arrojé las varillas y ella me dijo que iban a suceder algunos hechos extraordinarios que darían una nueva orientación a mi vida. Mi amigo autor comenzó a emplearme en las últimas noticias de la tarde. Mencionó a la gente que podía ser vista tarde en las calles, vestida con largas túnicas, cantando y bailando. Decidí buscarlos al día siguiente, para descubrir más cosas. A la mañana siguiente, fui a Kurfürstendamm. Yo solía llevar una armónica, de modo que me uní a su canto y juegos, tal como lo había hecho muchas veces con los hippies que tocaban la guitarra. Yo tenía un aspecto salvaje, con mi barba y cabello largo, pero ellos me toleraron y rieron. Cuando debieron volver al templo, me permitieron ir con ellos. Me convencí de que había encontrado algo genuino, que esto no era lo mismo que los artistas de la calle y los grupos de teatro callejeros o los fenómenos y hippies. Me decidí a quedarme a pasar la noche. El templo era solo una oficina transformada, pero yo apreciaba su simplicidad. Todo era simple, limpio y claro, y eso me producía un efecto calmante. En aquellos días estaba muy confundido, más aún, al borde de una confusión total. Si alguien hubiera estado un poco más confundido, probablemente hubiera terminado en un manicomio. La sublime atmósfera del templo era justo lo que yo necesitaba, de modo que me quedé feliz a pasar la noche. Kadambasi Dasi. Cuando mi esposo no vino a casa esa noche, comencé a preocuparme. Yo estaba acostumbrada a sus viajes en determinados momentos, pero toda vez que estaba en Berlín, nunca pasaba la noche fuera de casa. No teníamos teléfono, de modo que cuando los chicos se durmieron, tomé un micro y visité a nuestros amigos para encontrarlo, pero no lo encontré. En la mañana del tercer día de su ausencia, sonó el timbre de la puerta de entrada, y ahí estaba mi marido con un monje. El monje se presentó como Shivananda. Yo no estaba demasiado sorprendida, aunque iba vestido con un dhoti y tenía la cabeza rapada. Akrura solía traer gente extraña todo el tiempo, gente de Asia, América y Francia, actores, artistas. En realidad, había visto antes a los devotos, mientras mi esposo estaba viajando. No me había atrevido a acercarme a ellos. Me sentía algo atemorizada. Podía sentir que esto era algo poderoso, y no me sentía lista para asimilarlo. Pero ahora no había escapatoria. Mi esposo había decidido ser uno de ellos. Por fortuna, Krishna no me hizo las cosas demasiado difíciles. Cuando visité el templo al día siguiente, conocí a Brinda Devi, una chica de cara brillante, vestida con un sari de colores. De inmediato me gustó y pronto nos hicimos amigas. Se me apareció como un ángel
y la tranquila atmósfera sobrecargada de espiritualidad del templo parecía el cielo. Los kirtan eran especialmente atractivos. No eran complejas melodías, sino tonos simples y meditativos en los cuales se podía participar sin esfuerzo. El canto del santo nombre me transportó a alguna otra parte, a un medio ambiente sin tiempo, y me hizo olvidar que estaba sentada en medio de una ciudad bulliciosa. Harer Namananda Dasa. En 1971 trabajé para el ejército de los Estados Unidos en Berlín como instructor de fotografía. Vivía con artistas en una comunidad y un amigo mío recibió una copia de Vuelta al Supremo, la revista alemana que distribuían los devotos. Él siempre dejaba las revistas en mi escritorio y yo las leía de cabo a rabo, una y otra vez. Fue un año de búsqueda interior. Yo había sido criado con la denominada vida burguesa. Quería encontrar a Dios y sabía que necesitaba la ayuda de gente con esa mentalidad. Mis amigos y yo buceábamos en las filosofías, el yoga y la contracultura. A principios de 1972, un amigo visitó el templo Hare Krishna. Nos contó acerca de ofrecer el alimento y el señor Chaitanya. Nos enseñó la edición en inglés de las enseñanzas del señor Chaitanya. Y tenía algunos cabellos en la cabeza de Srila Prabhupada que le habían dado. Pero nosotros no estábamos demasiado impresionados. Para mí, sonaba como otro grupo filosófico y espiritual entre los muchos sobre los cuales había leído. Unos meses después, una noche de primavera, yo estaba sentado en un café con un amigo en Kundam. Era el primer fin de semana fragante luego de un largo invierno, y las calles estaban llenas de personas. Mientras sorbíamos nuestro té, oímos un ritmo de campanillas que acompañaba el canto de Hare Krishna. Mi amigo y yo una vez tratamos de cantar el Mahamantra, impreso en la revista, pero siempre se nos mezclaban los nombres. Ahora, al escuchar más de cerca el sonido de las cártaras y el canto, aumentó el volumen. El timbre de los címbalos desafiaban el sonido pesado del tráfico y los ruidos de la gente que pasaba. Finalmente, se presentó a la vista un cantante solitario, Akrura Das. Las venas de su frente sobresalían cuando cantaba con máxima intensidad, navegando a través del océano de caminantes y entregando la misericordia al santo nombre, parecía un ser de otro mundo. Cuando lo vi así, solo y angelical, uno contra todos, por así decirlo, indiferente a las reacciones de la gente y completamente absorto en el canto, no pude sino admirar su coraje, devoción y convicción. Sabía que este tipo era real. Esto era lo que había estado buscando, gente genuina, avanzada en el sendero espiritual. Pude notar que Akrura está y no estaba allí. Calle abajo de Kundam, él no tenía nada que ver con todo eso, pero no estaba cantando para sí mismo, sino para todos nosotros. La siguiente vez que mi amigo, que visitaba el templo, nos pidió que lo acompañáramos, accedimos de inmediato. El templo de Norban Trans, cerca de la pared, estaba en un departamento subterráneo, y los únicos devotos que estaban allí ese día eran un jefe de familia llamado Vasudev, su esposa e hijo y Akrura. A pesar de sus limitaciones materiales, aprecié la atmósfera inusual de paz, amor y tolerancia. Sentí que esta gente probablemente me toleraría. Decidí mudarme al templo. Cuando me zambullí en la basura de los cientos de fotógrafos y negativas que había sobrellevado en mis 12 años de profesión, fue la ruptura definitiva con el pasado. Llevé solo unas pocas pertenencias conmigo, y no me importó que mis primeros servicios, limpiar el piso y cocinar cereal con miel para el desayuno, fueran mucho menos sofisticados que mi ocupación previa. Srila Prabhupada se sintió complacido con los esfuerzos de Shivananda
por difundir la conciencia de Krishna en la ciudad dividida, y cuando fue informado que él planeaba tomar la ciudadanía alemana e involucrarse más en organizar la prédica, Prabhupada le escribió una larga y alentadora carta. Si puedes reclutar muchos miembros allí y hacer que los libros sean publicados en alemán, esa es la mejor idea. Los alemanes son muy inteligentes y avanzados en la filosofía. Últimamente, hemos estado discutiendo sobre algunos de sus filósofos, como Kant, Hegel, Marx, etc. De modo que comprendo que hay mucha gente intelectual en Alemania que apreciará nuestra filosofía de Krishna. Ellos tienen mucho respeto por la filosofía de la India, de modo que debemos ahora aprovechar y presentarla con pureza. Por eso, es necesaria la publicación de muchos libros en alemán. He sabido que quizás irías a Heidelberg, Alemania, donde hay una universidad muy grande e importante. Ese es nuestro mejor campo de acción. Convéncete tú mismo y aprende nuestra filosofía de Krishna, y llévala a la universidad y contamina a todos con ella. No tememos desafiar a los filósofos materialistas ni derrotarlos, pues ellos simplemente operan en la plataforma mental, que es siempre cambiante, de modo que carecen de verdadera autoridad. Puesto que nosotros estamos oyendo de la fuente de todo conocimiento, Krishna, a través de sus representantes, los santos y acharyas en la sucesión discipular, tenemos una base sólida de entendimiento. Si estamos plenamente convencidos de predicar de esta manera, la clase inteligente de personas nos respetará y se nos unirá, y ese será tu éxito en Alemania. Si un Marx puede cambiar la mente de tantos hombres para que sigan su filosofía imperfecta, imagina lo que Krishna, el perfecto supremo, puede lograr. Si nos mantenemos puros y enseñamos a otros con pureza, entonces alcanzaremos un éxito completo, y todo el mundo nos escuchará y serán liberados de su peligrosa condición. Muchas gracias por ayudarme en esta gran empresa. Considero que estás convencido de que es la actividad más exaltada y más elevada de todas.